Sí, amigos, continuamos con el día y nos place recibir en este programa al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo le amanece? Muy buenos días, Uchi. Bien, contento de estar aquí con ustedes. Después de muchos días, Edith, Muy Carolina, un abrazo y un saludo fraterno a la teleaudiencia. Bueno, todos los temas que tratemos con el ministro de Educación son de alto interés para la familia dominicana, obviamente. Y vamos a comenzar. Ya dije hace un par de minutos que primero tuvieron el reto de una educación de sopetón, de golpe y porrazo, de repente, de pasar de la educación presencial a la virtual. Y ahora viene lo contrario, que me imagino que tampoco debe ser sencillo. Ahora tiene que pasar a la educación presencial. Ministro, ¿cuál es el reto? ¿Es sencillo hacer otra vez el paso a las clases presenciales? No, Uchi, no es sencillo. No solamente porque, aunque a pesar de la crisis y del estrés que inicialmente generó la modalidad de educación a distancia, que de verdad la generó en modo importante, no solamente a los estudiantes, sino también a toda la familia y a la sociedad. Pero la verdad es que después de meses ya el estudiantado comenzó a adaptarse, los estudiantes terminaron enamorándose de su modalidad de educación a distancia, ya después ellos casi solos, sin la compañía a veces de la familia, se sentaban en su silla o se sientan y van a la televisión a ver sus clases o lo hacen a través de la internet, lo que disponen de las condiciones para ello. De manera que ha habido una adaptación para eso y ahora hay que hacer un cambio hacia el modelo de educación presencial. Ese es un reto psicológico al que nosotros tenemos que atender y les decía fuera del aire que por eso en este nuevo año escolar el grupo que va a vanguardizar los procesos educativos es el de los psicólogos y los orientadores escolares, porque probablemente, y siempre digo probablemente porque aunque veo personas hablando de cifras en el país, eso aún no ha sido medido, lo será medido cuando regresemos a la presencialidad para poder establecer la diferencia entre cómo es que se sienten los estudiantes respecto a ese cambio. Pero pensamos que podría haber alguna afección emocional en ellos y por eso la atención psicológica es fundamental. Hay otros desafíos también. Nosotros vamos a tener que mantener en todas las aulas de la República Dominicana, en todas las escuelas, materiales de bioseguridad. Vamos a tener que disponer de mascarillas, de material desinfectante en gel, de otros detergentes, de material de limpieza suficiente en cada escuela. Y además, estamos trabajando en todos estos meses en uno de los principales déficits históricos que tiene la República Dominicana, que es el de la planta física escolar. Y con esto, señores, yo a veces me río porque me preguntan algunos medios o me dice un periódico, pero mire, faltan centros educativos con deficiencia en la planta física. Y yo digo, faltan no. Hay que ya lo resolvimos, pero era el 92% de toda la planta física escolar de la República Dominicana que tenía afección. De hecho, hay un estudio de un organismo internacional del año pasado que dice que en la última década se produjo un descalabro de la planta física escolar en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, hasta el 2013 se debía a que el Ministerio de Educación no disponía de los suficientes recursos para dar mantenimiento preventivo a las escuelas. Pero a partir de 13 se aplicó el 4% del Producto Interno Bruto y esos recursos fueron destinados a construir nuevas escuelas, pero no se le dio un brochazo a la vieja planta física escolar. De manera que alrededor de 5.000 a 6.000 planteles escolares han tenido condiciones de deterioro en lo que tiene que ver con pintura, con falta de electricidad, con falta de agua
de servicios sanitarios y de mantenimiento del entorno del centro escolar. ¿Puede asegurar que hay agua y sanitarios y lavamanos funcionando en todas las escuelas? En todas todavía no, Uchi. Y me dicen, ¿y qué estaban haciendo que no las prepararon? Bueno, porque no son 50, ni 100, ni 500. En lo que llevamos de gestión, Uchi, nosotros ya hemos dado acondicionamiento correctivo a 2.500 planteles escolares. Es decir, hemos llevado un ritmo de casi 10 planteles por día en la República Dominicana, lo cual evidentemente es una hazaña. Obviamente, no estamos conformes, pero era imposible que en 9 meses, en 10 meses, pudiéramos atender simultáneamente a 6.000 planteles. En esta semana en la que nos encontramos, estamos iniciando la tercera etapa de ese mantenimiento correctivo con la aspiración de que al inicio del año escolar en septiembre ya hayamos atendido al 80-85% de todos los planteles, porque hay algunas escuelas que su condición de deterioro está profunda, que en el corto tiempo no podían atenderse, que se están atendiendo, pero que probablemente no estén listas para iniciar ahora comenzando septiembre, sino que tendremos otras soluciones para esos estudiantes. Obviamente, siempre garantizando que todos los estudiantes de la República Dominicana tendrán un cupo y tendrán un lugar en el sistema educativo. Pero quiero, Uchi, compartir esa idea de que desde que llegamos al Ministerio de Educación pusimos en marcha un programa de mantenimiento correctivo que hemos atendido en este corto tiempo ya alrededor de 2.500 planteles en 2 etapas, porque asociamos las etapas a el proceso de retorno gradual a las aulas que tuvimos, y en ese proceso una primera de 48 municipios, una segunda de 23 municipios, y ahora vamos a una tercera etapa que aspiramos a que nos lleve al 80-85% de los planteles atendidos en el mes de septiembre. Señor ministro, bueno, Uchi, vamos a brindarle un cafecito, si le parece. ¿Seguro? Un cafecito, un café caliente, que sea de su muchísimas agrado. Bueno, gracias. Uchi le preguntaba, Salud. y Uchi se fue a un tema muy específico, agua y sanitario. O sea, podríamos decir que tenemos en el país todavía escuelas que no tienen sanitario a esta altura de juego. Edith, nosotros tenemos planteles escolares de la República Dominicana que lo que tienen es una letrina. ¿En qué regiones Literalmente pasa esto, estamos hablando de eso. ¿En qué regiones? En la región este, especialmente en la región sur. Mientras más pobreza, menos condiciones tienen los planteles escolares. Por eso quizás como una señal, no sé si ustedes notaron, que cuando comenzamos a entregar dispositivos tecnológicos, comenzamos en Pinzón de Elías Piña. La última vez que fue una autoridad a Pinzón de Elías Piña, a una escuela, una autoridad educativa, fue un director de distrito, que era una vieja modalidad de organización escolar que había, y nosotros quisimos comenzar por ahí, entregando, ya toda la provincia de Elías Piña tiene dispositivos tecnológicos, y nosotros quisimos comenzar por ahí. Pero aquí hay una gran cantidad de planteles, Edith, que no tienen sistema sanitario, otros que lo tienen pero no disponen de agua, y un sistema sanitario sin agua es prácticamente nada. Ya que usted mencionó los dispositivos electrónicos. Perdón, ¿sí? o que no tienen energía eléctrica, porque el cableado no llega al centro educativo, no llega al plantel. Esos son los problemas que estamos atendiendo ahora. Usted mencionó los dispositivos electrónicos. Compras y contrataciones recientemente anulaba o sugería anular una parte de una adjudicación que ustedes hicieron para dispositivos electrónicos, una serie de lotes dentro de un proceso, y sugería la realización de otro proceso. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ustedes lo vieron? ¿Cómo lo han valorado? Sí, primero decir que nosotros obviamente respetamos la institucionalidad del país y respetamos las decisiones que dentro de sus facultades toma la Dirección de Compras y Contrataciones, a la que nosotros vemos como un aliado que debe acompañarnos en esos procesos. Ustedes conocen y conoce el país que nosotros hicimos un esfuerzo el año pasado por cambiar la historia del tema de las contrataciones en la República Dominicana. Convocamos a una serie de procesos para lo cual, en primer lugar, quiero que sepan que me correspondía ser el presidente del Comité de Compras, que decliné esa responsabilidad
en otro ministro, viceministro, para yo poder dedicarme a lo que de verdad más necesita la educación que yo me dedique, que no son las compras, sino la gestión educativa. En segundo lugar, creamos una mesa de veeduría con la representación de toda la sociedad civil. Nos acompañó en todo ese proceso la Dirección de Ética Gubernamental y nos acompañó también la prensa en un proceso en el cual es reconocido como el primero en la historia de la República Dominicana con el nivel de organización y de participación que tuvo. Recuerden que tuvimos que irnos al Palacio de los Deportes, al Centro Olímpico, perdón, porque en el Ministerio de Educación no cabían. De todo ese proceso se hizo un evento con una rendición de cuentas, de cómo fue cada etapa, de cómo fueron los pliegos. Allí hubo un reconocimiento público de los organismos internacionales involucrados, de la Dirección de Ética y también de la Mesa de Veeduría. ¿Qué ocurrió? Que dos cosas. En primer lugar, que la Dirección de Compras estableció, como se debe, un pliego de condiciones y de características que regían el proceso. Ese pliego fue conocido y discutido con la Dirección de Compras y Contrataciones y considerado correcto. Pero además de eso, hubo una redundancia y se publicó como prepliego. ¿Qué significa un prepliego? Que el pliego se publica para que todos los interesados puedan opinarlo y puedan hacer cualquier reclamación para que sea mejorado. Ese proceso se llevó a cabo, se aprobó el pliego y el pliego establecía en uno de sus acápites que si una empresa tenía incumplimientos con el Ministerio de Educación, a esa empresa no se le podía adjudicar. ¿De qué criterio se parte para esa parte que es fundamental en un pliego de contratación pública? Bueno, que si el Ministerio de Educación en un proceso anterior ha adjudicado una compra a una determinada empresa y esa empresa no cumplió con la institución, lo lógico es que no se le aplique una nueva adjudicación. Ese pliego y con esas condiciones fuimos al proceso dirigido por el Comité de Compras y Contrataciones, pero no conforme con eso, se le mandó un acto de alguacil a todas las empresas que tenían requerimientos que cumplir con el Ministerio de Educación, advirtiéndoles que debían cumplir antes de que se hicieran las adjudicaciones. De hecho, varias de esas empresas morosas terminaron cumpliendo y logramos recuperar miles de dispositivos tecnológicos del Estado que no lo había recibido, pero algunas no lo hicieron, por sus motivos tendrán, no cumplieron y obviamente hubiese sido una violación al propio proceso que le hiciéramos una asignación si no habían cumplido con el pliego de condiciones. Yo pienso que, señores, la principal responsabilidad para mí de un servidor público, de un funcionario, es el interés público, el interés del Estado. Y yo no podría explicarle a este país, no digo yo, sino el Comité de Compras, no podría explicarle a este país que una gente que ha engañado al Ministerio de Educación se le haga una nueva adjudicación, sobre todo cuando fue colocado como parte de la norma. En consecuencia, obviamente, respetamos el criterio que ha tomado Compras y Contrataciones para solicitar esa revisión y de todas maneras el Comité de Compras ha estado discutiendo el proceder frente a esa situación porque hay un hecho y el hecho es que todas las empresas adjudicadas se le prepararon sus contratos, se registraron en Contraloría, se les hizo el primer pago, el avance que se les da y de hecho varias de ellas ya han comenzado a entregar dispositivos al minero. Vamos a ver, hay una cantidad de programas informáticos para las clases virtuales desarrolladas en otros países. Yo he visto algunos, son muy eficientes y son muy fáciles de entender por cualquier alumno, ¿no? ¿Se van a seguir usando? Es decir, aún con las clases presenciales, ¿se van a seguir usando esos programas informáticos para la docencia? Qué pregunta, Uchi, qué gran pregunta me has hecho.
Porque cuando estábamos comenzando la implementación de la modalidad de la educación a distancia, alguna gente me preguntaba, me decían, eso es bastante caro. Y yo dije, bueno, en primer lugar, lo caro es el analfabetismo y la falta de educación de calidad. Eso es lo más caro para la República estratégicamente. En segundo lugar, hay que ver cuál es la fórmula que usted utiliza para decir que es caro. Me dice, bueno, yo divido la cantidad de pesos invertidos en esos programas, en esas clases digitales, virtuales, y la cantidad de estudiantes. Yo le dije, no, te falta un tercer factor. Tienes que dividirlo entre la cantidad de años que le vamos a sacar provecho. Yo quiero decirte, Uche, que nosotros estamos en este momento trabajando en la recuperación de todas las clases que fueron transmitidas en este año escolar. Y ese enorme capital académico, pedagógico, didáctico, curricular, no se pierde, por el contrario, ese va a ser el principal recurso de apoyo de la educación presencial. ¿En qué sentido? Bueno, un miércoles cualquiera, la profesora de lengua española de tercer grado, en la tarde, en lugar de estar esa tarde o esa noche con un cuaderno haciendo un plan de clases para la clase que va a dar mañana, va a estar sentada en su casa, va a bajar de su lacto esa clase que está grabada y que ella dispondrá de esa clase y va a revisar cómo la clase la ha impartido la profesora modelo. Y está obligado a hacerlo porque también a esa clase va a tener acceso la familia, el padre, la madre y el propio estudiante, y le va a poder decir, mire maestra, aquí dice que de esta manera que se hace. De manera, Uchi, que el principal recurso pedagógico con el que vamos a contar para la educación presencial son los contenidos de la educación a distancia. Para que me responda como un telegrama, porque con el aumento de salarios vamos a conversar en un momentito con Gabriel del Río, que es un nuevo elemento incorporado ayer a la vida nacional. Le voy a pedir una respuesta breve. Coinciden todos los organismos que estudian la educación dominicana en señalar que uno de los problemas fundamentales que hay que resolver es la capacitación del magisterio. No es fácil llevarse bien con la ADP. En los gobiernos del PLD, todos los dirigentes del ADP eran PLDistas y nunca hubo armonía. Ahora hay una dirigente PRMista en la ADP. ¿Hay forma de ponerse de acuerdo para elevar la preparación del magisterio? Sí, Uchi. Eso es un asunto fundamental. Primero, decirle que yo pienso que lo fundamental para tener una buena relación con la ADP es que nosotros hemos querido invertir la lógica. Antes de llegar al Ministerio de Educación, yo les visité en su local y les dije, ¿por qué no invertimos la lógica que solo nos ha dado fracaso para la educación y para los propios profesores durante décadas? Y en lugar de pelear, pongamos los intereses sobre la mesa y hagamos un acuerdo de largo aliento. Ellos dicen, no, pero que nos proponen siempre acuerdos, no se dan. Bueno, ya acabamos de firmar, como saben, hace unos días, junto al presidente de la República, un acuerdo de largo plazo con la ADP, que combina un compromiso con la formación docente, no solamente la formación inicial de los profesores para graduarlos, sino la formación continua, la capacitación permanente, y ese es un compromiso del Ministerio y también de la Asociación Dominicana de Profesores, la capacitación, pero además un compromiso con la estabilidad laboral y la estabilidad del tiempo escolar, el respeto a ese tiempo, y obviamente incluye también reivindicaciones para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los profesores, y ese es un acuerdo a 4 años que incluye, por ejemplo, en este año, silencioso, nosotros hemos hecho una nivelación del salario de los profesores de primaria con los profesores de secundaria, que era distinto y representaba eso, una distorsión, y ese es un problema ya resuelto. El año que viene vamos a hacer la evaluación docente. En este momento estamos desarrollando el concurso para que más nunca en la vida sea un ministro que firmándole un contrato a un profesor lo ingrese. Aquí dejó de hacerse concurso en violación flagrante de la ley. Te quiero adelantar que al día de hoy, con 1 semana y media inscribiéndose, ya hay 60,000 inscritos para el concurso. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Vamos